Buenas tardes, bienvenidos a la sexta quincena de la materia Fundamentos Artísticos. Vamos a darle continuidad al bloque de contenidos que vimos en la primera parte. Estoy grabando esta presentación para que la tengáis disponible. El siguiente bloque de contenidos, que correspondería a esta sexta quincena, esta semana y la semana que viene, es decir, entre el 7 y el 19 de enero, se refieren al románico y al renacimiento. Como es un tema muy farragoso que necesita de mucho estudio, se me ha ocurrido que esos dos temas, tanto el románico como el renacimiento, lo comentemos a partir de dos vídeos súper interesantes, uno de ellos presentado por el dibujante Peridis, y el otro sobre Renacimiento también lo podemos encontrar disponible en la plataforma de RTV Play. Ya sabéis que es una plataforma muy interesante, así que yo creo que es casi mejor que vayamos iniciando estos vídeos. Vamos a comentar mitad y mitad para completar la hora que tenemos de clase y ya os dejo que lo veáis tranquilamente en casa. Es una buena opción, un buen complemento para vuestro trabajo de estudio. Por otro lado, deciros que hay una participación en el foro de la sexta quincena. Espero que hagáis algún aporte suficientemente profundo sobre los temas que estamos revisando hasta el momento, que son verdaderamente interesantes. Ya sin más preámbulo, voy a abrir el primer enlace sobre el románico, comentamos algunos aspectos generales y después comentamos, grosso modo, el del Renacimiento. Espero que lo puedan ver. Este es el enlace, lo tienen disponible en YouTube. Así que vamos allá. Este remanso de paz, que es el monasterio de Santo Domingo de Silos, es el mejor sitio para ponerse a salvo de los terrores que nos ha producido la voladura de las Torres Gemelas. Pensábamos que después de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría estábamos a salvo, pero no es así. La sociedad ha descubierto grandes fragilidades. Esta época es parecida a aquella del año 1000, previa a la cual todo el mundo pensaba que venía el fin del mundo. Pero después del año 1000 hay un gran impulso en Europa. Hay un arte que es el románico, que es el primer arte de la unidad europea. Vamos a estudiar en esta serie el románico a través de sus manifestaciones culturales y sociales. Las ciudades, la defensa y los castillos, los monasterios, la vida espiritual en aquella época. Tomamos como ejemplo esta región porque es el centro de la península y arrancamos en este monasterio porque es este ámbito de paz y tranquilidad que todos andamos soñando. Los estudiosos del siglo XIX dan el nombre de románico al arte unitario que ven por toda Europa. Es un arte que se ha producido entre los siglos XI y XIII en los reinos cristianos de entonces. Y le dan el nombre románico precisamente porque se le semeja mucho a la arquitectura que había en Roma. Ven que utilizan el arco y la bóveda con gran profusión y que es una arquitectura eminentemente masiva que le recuerda enormemente a Roma. El románico es un arte de integración. No solamente recoge todo lo que viene del río abundante de Roma, sino que es permeable a las influencias de los distintos pueblos que rodean el imperio. Los bárbaros por el norte, Bizancio y también las influencias árabes que son notables.
Roma trajo a la península ibérica la forma más perfecta de organización humana que se conocía, el Estado romano con sus instituciones, la principal de todas, las legiones, que eran las que garantizaban la ocupación de los distintos pueblos. Pero trajo también el latín como lengua unificadora, muy moderna. Trajo el derecho romano y sobre todo la obra pública. La obra pública en las ciudades, con grandes equipamientos para las gentes, y en las carreteras, puentes, acueductos, para dar gran calidad de vida a los habitantes del imperio. Aparte de con ciudades, Roma coloniza la meseta norte con las villas romanas. Las villas eran edificaciones majestuosas en medio de grandes latifundios que se dedicaban al cultivo del cereal para abastecer lo que quedaba del imperio romano. La cultura romana fundamentalmente es urbana. ¿Cómo surgen las villas? Concretamente aquí en la meseta surgen en el siglo I después de Cristo, quizás por un hambre que hubo en Roma y se dio entonces una ley, la Lex Manciana, permitiendo cultivar cualquier terreno productivo y quedarse con la cosecha que lo cultivase, y en eso, por eso es por lo que se piensa que aquí, a lo mejor en la meseta, empiezan a finales del siglo I, en época Flavia. Javier Cortes heredó de los romanos una finca, de los romanos indirectamente, por supuesto, y dentro de la finca había una villa que descubrió él mismo, hace 34 años. Luego se ha excavado y posteriormente se ha restaurado en su totalidad. Javier, ¿cómo es posible que una cultura, una civilización como esta, de esta riqueza, de este esplendor, desaparezca, y qué deja después? No es nada fácil saberlo. El hecho es ese, que evidentemente desaparece, pero que las razones por las que desaparece, pues supongo que se seguirán estudiando durante muchísimos años. Al final, después de estas villas, en época de visigoda, pues parece que aquí, al menos en la meseta, ya no funcionan, pierden toda la función que tenían de explotación agrícola, y al fin, pues el declive final es la Alta Edad Media, donde ya la vida no se parece en nada a la que había en esta época, de un nivel bastante alto. O sea que hay una caída desde el Imperio Romano a los primeros románicos tremenda en cuanto a calidad de vida. Total. Tras la caída de Roma desaparece todo esto, desaparece el Estado, desaparecen las ciudades y la vida se traslada al ámbito rural, pero con una gran fragilidad de las rutas de comunicación que acentúa el aislamiento de las gentes. Como contrapunto al lujo, al vicio de lo romano, que ha caído, ha perecido, la religión cristiana busca en el sufrimiento y en el sacrificio los valores que permiten al creyente alcanzar la vida eterna. Prosperan por ello las ermitas en zonas muy apartadas que nos dejan unas obras que son fruto del sacrificio y de la fe. Los cristianos están preparados para toda clase de sacrificios porque piensan que ya está próximo el fin del mundo con la llegada del año 1000. El milenarismo, que es el momento de la llegada de Cristo, anunciará el juicio final y configura unos tiempos donde la vida es una pesada carga a sobrellevar. Los visigodos se implantan en España tras la caída del Imperio Romano. Es un pueblo que procede de la Bretaña francesa. Son bárbaros en la acepción romana de extranjeros. No lo son tanto, no son tan salvajes, puesto que este tesoro de Guarrazar que mostramos muestra una civilización bastante avanzada. De la descomposición de Roma da cuenta que se pudieron hacer con la península ibérica en poco más de 2 años. Pasados los primeros años de combates y de guerra, sangre y fuego, crearon una sociedad eminentemente rural con una religión que era el arrianismo como variante herética del cristianismo. Los visigodos aportan una cierta estabilidad política y religiosa que está favorecida por el aislamiento geográfico de la península, y su arte, el visigodo, marcará la primera influencia importante en el desarrollo del románico posterior. La iglesia de San Juan de Baños es posiblemente el templo más antiguo que se conserva de los visigodos en España. Está situado en la Vega del Pisuerga, en Palencia,
y fue mandado construir por el rey godo Recesvinto en el año 661. En él se pueden ver las principales características del arte visigodo. La estructura es basilical, es decir, de influencia romana, y tiene una nave central con dos laterales más pequeñas. En la cabecera de la nave mayor ya aparecen un par de contrafuertes. El pórtico de la entrada incluye un arco de herradura que es lo más característico del arte visigodo. En la construcción de esta iglesia se utilizaron materiales que venían de antiguos edificios romanos. Esta es una constante en el periodo prerrománico y también en el románico. Dentro del templo, los motivos vegetales contribuyen a la decoración de los capiteles que están sustentados por fustes de mármol. Esta iglesia de San Pedro de la Nave. Bien, esta es una buena presentación de esas claves fundamentales para entender a qué nos referimos con lo de arte románico. Primero es una evolución del arte visigodo, después de la descomposición de todas las estructuras sociales, económicas, productivas, militares, que no pueden persistir a la caída del Imperio Romano. A partir del siglo V, la península es invadida por pueblos procedentes de Centro Europa. Son los bárbaros, llamados así, no en tono despectivo. Ellos traen nuevas técnicas de construcción, variantes del cristianismo que arraigan rápido en la península, que, como dice Peridis, permanece muy aislada. Y en las características de esa arquitectura están las claves del arte románico, que hace referencia precisamente a un tipo de construcción que utiliza sobre todo configuraciones clásicas, convencionales, del Imperio Romano. A partir de aquí, durante los siglos VIII al siglo XI aproximadamente, se desarrolla todo ese periodo tan apasionante que va a tener en el año 1000 un año de incertidumbre. Peridis lo asocia al caos vivido durante el ataque de las Torres Gemelas, en donde se va a poner sobre la mesa la continuidad de la cristiandad, la continuidad del ser humano. Se avecinan, desde un punto de vista muy simbólico, tiempos de penuria para el hombre, ya que se considera que en ese cambio de milenio se espera la llegada de Cristo, por tanto va a ser el momento del juicio final. Estas son las claves fundamentales para entender el románico, toda su producción artística, económica, cultural, de los siglos que van a abarcar entre el siglo IX y el siglo XI aproximadamente. Espero que veáis el vídeo porque obviamente resulta bastante interesante. Vamos a ver una pincelada del otro vídeo que aporto sobre el Renacimiento. Lo estoy abriendo ahora, lo voy a compartir desde aquí, pantalla completa, permitir. Vale, este es el enlace. Es un enlace que tenemos disponible en RTV Play. Podemos hacer una cuenta que nos permita acceder a todos los contenidos sin limitación. Vamos a saltar el anuncio. Vale, aquí lo tenemos. Activamos audio.
Fuera de Manhattan, quizá no haya horizonte urbano más conocido que el de Florencia. El Puente Viejo, el Palacio de la Signoria, el Campanile de Giotto, la cúpula de Brunelleschi. ¿Por qué razón en esta reducida área se produjo la eclosión de creatividad que va de Dante y Giotto a Maquiavelo y Miguel Ángel? Podemos intuir algunos de los elementos que forman el caldo de cultivo, pero nada más. Prosperidad económica, tradición artesana, interés humanístico. La historia altomedieval de Florencia responde al patrón clásico de dominio feudal, establecimiento de mercaderes, creación de gremios profesionales o artes y gobierno de la comuna por estos. De esa época data San Miniato, en una colina cercana a Florencia. Esta fachada románica revestida de mármol parece al mismo tiempo más antigua y más moderna que sus contemporáneas trasalpinas. El embellecimiento de San Miniato fue obra del arte de Calimala, o de los mercaderes, el más rico de los gremios ciudadanos. También el batisterio fue revestido en la misma época, segunda mitad del siglo XII, y por los mismos patronos. Esta tradición decorativa toscana culminaría en la fachada neogótica del Duomo florentino. Este se empezó a construir a finales del siglo XIII, según la moda gótica importada por los cistercienses. La cúpula de Brunelleschi, que marcó el principio de la arquitectura renacentista, difuminó aún más la escasa apariencia gótica del conjunto. Típicamente toscana también, la separación del campanario, un diseño de Giotto, tan cercano a las arquitecturas imaginarias de sus frescos. La peculiar interpretación del gótico de Arnolfo di Cambio se manifiesta nuevamente en Santa Croce, la iglesia franciscana. Los dominicos erigieron Santa María Novella, cuya estructura gótica fue cubierta por Leon Battista Alberti por una elegante fachada renacentista que prefigura las volutas barrocas de Vignola. En el siglo XIII se construyó el Palacio del Pueblo, exponente del triunfo de los mercaderes y banqueros güelfos sobre los nobles gibelinos. Más adelante, el pueblo se dividiría en grasso o minuto, lo que hoy llamaríamos alta y pequeña burguesía. Para el gobierno republicano de los gremios, edificó Arnolfo di Cambio el Palacio de la Señoría. De las batallas de los gremios por el poder, surgió el dominio de los Medici, la familia de banqueros que controló Florencia en el siglo XV. En toda esa época, los Medici fueron nominalmente ciudadanos privados y mantuvieron las instituciones republicanas. Su mecenazgo de las artes y, por encima de ello, la aparición de un conjunto de artistas excepcionales hicieron de Florencia el centro del Renacimiento. El almohadillado en piedra es a la arquitectura civil florentina lo que el mármol a la religiosa. Los palacios renacentistas recogieron del Bargello y la señoría este motivo
que Miguelozzo incorporó al palacio que construyó en la calle Ancha para Cosme el Viejo. Este se lo había encargado después de rechazar un proyecto de Brunelleschi por exceso de magnificencia, según cuenta Vasari. La decoración de la capilla del palacio fue encomendada a Benozzo Gozzoli, pintor florentino. El asunto es la peregrinación de los magos a Belén. Siguiendo la iconografía clásica de la época, aún no había aparecido el Rey Negro, Benozzo representó en los magos las tres edades del hombre: la ancianidad, la madurez y la juventud. Interpretaciones para turistas, sin ninguna base histórica, señalan en los reyes retratos del patriarca de Constantinopla y del emperador Juan VIII Paleólogo, que habían estado en el Concilio de Florencia 20 años antes. El rey más joven sería Lorenzo el Magnífico, que tenía 11 años cuando se pintaron los frescos. Sí son retratos los de Pedro el Gotoso, que encargó el trabajo a Benozzo y otros miembros del séquito del rey joven. Las colinas toscanas, los cipreses, las villas, los hermosos jóvenes, los caballos, dan al ciclo pictórico una alegría mundana perfectamente renacentista. No hay aquí mucha piedad. Sin embargo, los atavíos dorados, la elegancia de los vestidos, los animales exóticos como monos y guepardos, así como cierto refinamiento de las formas, pertenecen al repertorio del gótico internacional, al que ni Gozzoli ni su maestro, Fra Angelico, eran totalmente ajenos. Esta permanencia de estilemas góticos, 30 años después de la muerte de Masaccio, se comprende bien si se piensa en el carácter cortesano del encargo y el peso del gusto del patrón en el asunto y el estilo de la pintura. Los florentinos ricos sabían de los gustos de sus clientes borgoñones y franceses. Esta continuidad... Bueno, una propuesta muy interesante, tanto o más que la anterior de Peridis, que nos ofrece una visión bastante clara sobre cómo se desarrolla ese periodo fascinante que vino a etiquetarse a posteriori como Renacimiento, una vez superados los temores del cambio del primero al segundo milenio, superados las inquietudes del ser humano occidental, una vez caducas las propuestas artísticas, culturales, sobre todo arquitectónicas, de los periodos románico y el posterior consecutivo gótico, surge resplandeciente, vinculado a las grandes familias todopoderosas que se localizan en las ciudades-estado de la península itálica, como sería el caso de la impresionante Florencia. Espero que veáis el vídeo para que saquéis algunas claves que os puedan ayudar a entender ese periodo histórico que se desarrolla ya en el siglo XIII en la península itálica, en Florencia, Venecia y otras regiones muy, muy poderosas económicamente hablando, pero que tarda un poquito más en llegar a España. Espero que sea de vuestro interés. Voy a dejar la presentación disponible en la plataforma para que la consultéis cuando os conectéis. Hasta la semana próxima.